Continuamos en Perfil, estamos con José Gregorio Silva, especialista en deporte y quien nos está haciendo referencias importantes a los Juegos Olímpicos París 2024 que están finalizando el día de hoy. Como decíamos, algunas curiosidades que no deja de tocar lo deportivo, pero que también toma aspectos importantes en la vida, cómo se han ido incorporando a los Juegos. El caso particular que son efectivamente 19 días de competición. Las competiciones que arrancaron el 24 de julio son 329 pruebas que comprende aproximadamente. Hay atletas de 206 comités olímpicos, pero también está el Comité Olímpico de Refugiados. ¿Por qué están los refugiados allí representados? Mira, esto nace en Río. Okay. En los Juegos Olímpicos de Río se presentaron muchos atletas que por condiciones políticas se encontraron fuera de su área de competencia, digámoslo así, o de su federación correspondiente por razones de punto de vista político, y que habían clasificado o que por sus méritos y sus marcas mínimas necesitaban participar, pero no podían llevar la bandera de su país precisamente por esas razones de tipo político. Entonces, ¿qué hace el Comité Olímpico Internacional? Le da la permisología de que ellos se hagan denominar los refugiados políticos. Y allí comenzaron, creo que con 14, 16 muchachos inicialmente esa primera iniciativa que se hizo en Río, y luego pues ya ha ido aumentando. Creo que ahorita... ¿Y el patrocinante es el mismo Comité Olímpico de Refugiados? Es el mismo Comité Olímpico Internacional de Refugiados. Ellos le dan en la connotación de refugiados, pero van bajo la bandera del Comité Olímpico Internacional. Okay. Otro aspecto importante estábamos viendo con relación a las cifras de las cosas que se están manejando. Son 32 deportes, pero hay 4 deportes nuevos. Sí. En estos Juegos. Sí, está el surf, sí. Es uno de los que está allí. Breaking, el skateboarding y el surf, sí. Están entre otros. Y la escalada. Y la escalada. La escalada, que es un deporte que últimamente se ha estado introduciendo y que también hay la novedad que para los próximos Juegos... Pero eso es un reclamo de varios países que piden esa incorporación, mira, aparte de algunas características técnicas del deporte como tal. Generalmente el país sede, o en este caso Francia, tomando en cuenta su potencialidad o digamos... diversidad. Y el sentido de pertenencia que le pueda otorgar medallas o que pueda tener una ligera ventaja, escoge el deporte a seleccionar. Esto comenzó en Seúl. En Seúl se introdujo el taekwondo, y el taekwondo era porque era un deporte nacional de Corea, y entonces ellos, cuando se les dijo, bueno... Es parte de la sede. Entonces, sí, era parte de la sede. Y en este caso hay federaciones que tienen solicitudes que tienen muchos años para ingresar a los Juegos Olímpicos, pero hay una condición. O sea, el COI establece que como condición deben de haber una masificación en diversos países, tiene que haber federaciones realmente reconocidas para ellos poder darle la connotación de participación. En Londres se le introdujo el golf. Acuérdate que el golf es un deporte que más que todo es ingleses, y ellos pidieron pues que para los Juegos Olímpicos de Londres estuviese el golf. Y así sucesivamente. Hay deportes donde también se incluyó hoy en día el béisbol y el softball, que ahora son una sola federación, están solicitando nuevamente el ingreso. Ellos no llenaron el cupo, ellos participaron en Beijing, pero por no tener el número de participación global, o sea, hay muchos países donde todavía esos deportes no tienen vigencia, pues a partir de allí se le exige un número determinado de federaciones inscritas para poder ser incluido dentro del programa olímpico. Veíamos entre algunas referencias periodísticas, hay 10.500 atletas, y decíamos, nos llamó la atención porque hay una noticia que indica que ahora los atletas
son parte del comité organizador de los Juegos. O sea, hay una representación de ellos. Ya no son simples competidores, sino que ya participan activamente en la organización al punto tal de analizar riesgos, situaciones, digamos, complicadas para ellos, mejoramiento de condiciones, porque dígase el caso, por ejemplo, de la inauguración de los Juegos que lo hicieron en el río Sena, hasta se habló la posibilidad de que el triatlón, la competencia de natación fuese en el mismo río. La alcaldesa de París se bañó, demostrando que el río Sena ya no estaba contaminado, y resulta que hay atletas hoy en día que se enfermaron, que se contaminaron justamente por haber estado en contacto directo con esas aguas. Y incluso analizaron la posibilidad de que el triatlón le quitaran la natación y hacer la natación en otra parte. Al final se llevaron el deporte como tal a otro lugar. Ese aspecto es importante considerarlo. Mira, fíjate, esto se viene discutiendo antes, por eso te decía, antes de la realización de los Juegos se hicieron las consultas, y cuando se le pidió pues que el SENA no estaba en condiciones, porque para el SENA es como, digamos, el río Guaire en Caracas, claro, haciendo, disculpen la comparación, pero haciendo, hoy en día el SENA es limpio, pero no una limpieza total, porque todavía sigue recibiendo aguas residuales. Y eso, y en épocas de lluvia, y ahorita se presentó también un temporal de lluvia, y eso hizo que toda la inversión que ellos hicieron, porque ellos hicieron una inversión, esto no es, vuelvo y te repito, no fue una cuestión de un día para otro, esto ya se tenía previsto. Hay unos tanques por debajo de los canales. Exactamente, ¿no? Y hay tanques también de oxigenización para esas aguas, para que esas aguas residuales no llegaran, si llegaran más o menos en un aspecto de pureza. Pero lamentablemente llovió, y esto generó que ciertas bacterias se mantuvieran, y hay un atleta belga, por cierto, que salió y se determinó de que esta bacteria le generara los síntomas. El contacto con esa agua. Y está realmente contaminado. Entonces, pero vuelvo y te repito, son cosas que se tuvieron antes, se previeron, pero que al final de cuentas se trajo como consecuencia esos errores. Y voy más allá, eso, fíjate, toda la infraestructura que se modifica, el hecho de cambiar en cuestión de horas una competencia de un lugar a otro, trae como consecuencia para la televisión, para la cantidad de gente involucrada, toda la transportación, lo que estaba previsto, incluso la preparación que tuvieron los atletas que estaban adaptados a unas aguas y de repente te las cambian para otras. Eso te genera a ti un trastorno técnico. Pasó incluso en Tokio. Tokio, todos los atletas se estaban preparando, tenían su base de preparación para el 2020, y cuando cambian una fecha por la pandemia, todo ese ciclo se pierde, porque hay que reiniciar esa fase de entrenamiento para un año más. Y entonces ya el atleta también no es el mismo. Atletas que no estaban en condiciones para esa fecha adquieren mejores condiciones, y otros que estaban dentro de su tope pasan a sobrepasarse. Entonces, toda esa situación de relación hace que incida en resultados también, en marca. Entonces, es por ello que la transformación de que el cambio de una fecha, el cambio de un día, el cambio de una ciudad a otra, el cambio de los mismos rasgos de temperatura. Aquí hay ciertas irregularidades, diríamos así, porque estás haciendo el surf por allá en Tahití, en una isla por allá en Asia, que es francesa, pero que está por allá lejos, y entonces trasladar todos esos atletas que no llegaron a París, sino que que fueron directamente allá, porque las competencias allá con olas, y entonces toda esa serie de cosas generan problemas técnicos, problemas de logística, problemas y que realmente hacen que los juegos sean diversos, no tengan esa connotación anteriormente. Ya saliendo del colectivismo y entrando ya en resultados, genera todavía
importancia, participaciones individuales, no por descartar algunas, sino que el tiempo nos permite tocar puntualmente. El caso de Simone Biles, de los Estados Unidos, gimnasia, una chica que en los pasados Juegos Olímpicos obtuvo fue un bronce porque ella sufrió una consecuencia de una especie de impacto de un síndrome que le dio en una competencia cuando estaba haciendo un salto y no dio el rendimiento esperado. Y en las Olimpiadas siguientes alcanza las medallas que logró con los Estados Unidos, en el caso particular de la gimnasia, y uno de los mejores resultados que se ha tenido. O sea, cómo ella logró superar todo eso, hasta el bullying que sufrió, y hoy en día puede ser uno de los emblemas de los Juegos. Claro, fíjate que hoy en día el deporte, como todo, la ciencia, todo, ha evolucionado. Eso ella en su momento manifestó pues un cansancio y pidió pues un ligero reposo para su salud mental, que se sentía afectada por una cantidad de situaciones vividas durante sus etapas de preparación y que venían producto también de la etapa de formación en su niñez. Tenía 19 años Sí. cuando le dio ese accidente y ahora a los 27 Sí. alcanza lo Claro, que alcanzó. y ella pide digamos, ese espacio para tratar de reivindicarse y presentarse ahorita en estos Juegos con otro tipo de mentalidad un poco más centrada, y en esto forma parte también, Joel, y no era el tema de la entrevista, pero forma parte también de las presiones políticas internas. Nosotros tenemos que ser claros como conductores o como transmisores. Cada país trata de presentar su modelo político dentro de estas competencias. Ya las competencias, aparte de ser deportivas, están también tratando de cuál es el modelo a seguir o cuál es el modelo más que te da mayor visión en función al número de medallas y el número Bueno, porque el deporte también es una manera de hacer política, una manera de demostrar eficacia en el ejercicio de la función pública, porque el deporte no puede ser apartado de la función pública, porque en definitiva, ¿quién aporta los recursos? ¿Quién aporta la infraestructura? Sí. En nombre de quién están actuando, quiénes son las autoridades que permiten que eso se logre. Sobre esto vamos a continuar conversando, en la medida que el tiempo lo permita, con José Gregorio Silva. Goyo Silva, especialista en deporte. Vamos a cumplir unos compromisos de publicidad en perfil y ya regresamos. Sí, porque te quería tocar.